Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hablaremos de una nueva especie. Nosotros somos de los que creen que para pescar una especie tienes que conocerla y de esta manera la encontraremos con más facilidad, así que vamos con un nuevo Hablemos de. Hoy quiero hablar de un pez que la verdad que la gente se vuelve loquísima y es normal que se vuelva loquísima cuando llega la temporada, porque son peces súper luchadores, súper entretenidos y la verdad que bastante abundantes aquí en las islas, y nadie mejor para hablar de ellas que el señor Alejo. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué pez vamos a presentar hoy? Pues vamos a pescar, vamos a presentar, ojalá pescarla también. Vamos a presentar a la serviola pez limón, Seriola domerili, que es el tipo de, bueno, la especie de serviola que tenemos aquí en el Mediterráneo. Que tenemos muchos más tipos de serviolas, tenemos la... Sí, claro, si hablamos más a nivel España, bueno, donde podemos encontrar más especies es en Canarias, que está la rigoliana, ¿cuál más? La rosa también. La rosa también. La serviola rosa. Y bueno, al final vamos a hablar de la que tenemos aquí, de la que nos interesa a nosotros por lo menos, y es un pez que la verdad que nos gusta mucho pescarla. Claro. ¿Por qué te gusta pescarla a ti? Hombre, a ver, porque lo que pasa aquí en el Mediterráneo es que a spinning pues es difícil tener actividad, y claro, cuando llega la temporada de esta especie lo bueno es que llega en abundantes cantidades, es decir, en bancos grandes, y también es eso, que es muy divertido pescarla porque cuando tienes una picada te vuelve loco, te busca la roca, luego sube, luego baja, te pega tirones. Además yo considero que es una pesca bastante técnica, ¿no? Porque al final necesitas saber muy bien cuál es tu equipo, conocerlo bien y conocer bien los fondos, ¿no? Y a la propia especie, que es lo que vamos a hacer. Vamos a conocerla, y la tenemos que conocer por eso, porque nos pueden meter en compromisos bastante potentes. Así que, sin más, vamos a empezar describiéndola. Perfecto. Hablando un poco de la morfología de la serviola, tiene un cuerpo fusiforme, alargado y muy hidrodinámico, flancos plateados, la parte de abajo de la serviola es blanquecina. Eso lo hemos hablado muchas veces, que es porque los peces cuando los ven desde abajo se camuflan con el cielo y son un poquito más oscuros por la parte de arriba porque lo confunden con el fondo y así al final pueden camuflarse, ¿no? Sí, pasan más desapercibidos para otros peces o presas o depredadores. Eso es, tiene las aletas amarillas, totalmente amarillas, y creo que la mayor característica que tiene la serviola, que tiene como una franja que le viene desde detrás de la cabeza hasta los ojos, que parece un ninja. Sí. Y es oscura, color marroncillo, una cosa así, un poquillo, o sea, muy oscuro, y es muy característico, y por eso muchas veces cuando están en el agua sabemos que son serviolas. No las confundimos con bacoretas ni con otra especie porque le vemos esa franja. También decir que cuando son ejemplares pequeños, son más verdosos, y eso es porque, así se le llama aquí verderol. Claro, aquí en Mallorca, en Baleares en general creo que se le llama verderol por ese mismo motivo, porque cuando llegan en la temporada de septiembre, que están ya creciendo en su etapa juvenil y quieren salir ya al océano, pues tienen ese color más verdoso que les caracteriza. De ahí el nombre. Bueno, en cuanto al hábitat de la serviola, pues podemos decir, a pesar de que se puede encontrar en otros océanos del mundo, donde más tiene presencia y donde, creo que es la única especie que se halla, es aquí en el Mediterráneo. Y principalmente si hablamos del tipo de fondo que prefieren, pues creo que todos los pescadores podemos llegar a la misma conclusión, que prefieren fondos más rocosos o incluso mixtos. En arena es más difícil encontrarlos. También suelen estar, evidentemente, cuando tienen hambre y acorralan pescado, muchas veces suelen meter, pero sí, es verdad que suelen estar en fondos rocosos. También es verdad que cuando son juveniles, suelen estar bastante cerca de objetos flotantes, se protegen con objetos flotantes, y luego ya cuando son más adultos buscan, ya tienen esa libertad, no tienen ese riesgo de ser comidas. Claro. Sí. Entonces ya andan más libres. Aparte de protegerse también, un objeto flotante, aparte de ser protección para ellas, son protección para muchas especies diferentes. Entonces, aparte de buscarlo como refugio, lo pueden buscar como punto de reunión para acechar a otras especies que se estén refugiando allí. Eso es. Muchas veces hablamos de buscar distancia, ¿no? Hablamos de buscar distancia, por ejemplo, con las bacoretas, se nos pone a llover.
Sí. Decimos que bueno, es importante buscar distancia, ¿no?, a la hora de pescar, pero es que con las serviolas no pasa eso, porque muchas veces van bordeando la costa en zonas rocosas o en zonas mixtas, de fondos mixtos, y entonces lo interesante sería buscar diagonales. Sí, buscar sobre todo el corte de roca, que es allí donde están la mayoría de peces buscando los alimentos, que es donde es más congregación de sedimentos de diferentes tipos podemos encontrar, y bueno, es allí donde también aprovechan para acorralar a su presa. Bueno, Alejo, ¿y cómo se comportan? Bueno, yo creo que... espera, que no estaba mentalizado. No estaba mentalizado. Espera, corte. Tranquilo, luego corto. Así lo meto en tomas falsas. Hijo de puta, hijo de gran puta. Este es un cabrón. Bueno, parece que la lluvia nos está respetando un poco, así que nada, ahora hablaremos sobre todo del comportamiento de esta especie. Bueno, podemos decir que cuando son ejemplares más juveniles, cuando por ejemplo los encontramos aquí en Mallorca, van en grupos más grandes. Al ser más pequeñas, pues se sienten más protegidas de este modo en cuanto a los depredadores que les puedan hacer caza. Y bueno, buscándole la vuelta, por ejemplo, como hemos dicho antes, que puede ser para protegerse o para cazar, en este caso también es lo mismo. Como van en grupo, yo creo que es más fácil para ellas al principio conseguir más cantidad de alimento para seguir creciendo en esta etapa en la que necesitan mucho alimento para crecer rápido. Y en esto de cazar, si quieres contar la anécdota de este verano. Ah, sí, yo buceando, haciendo snorkel a principio de su temporada, en agosto, bueno, conseguí ver una pequeña serviola que debía hacer un palmo, no mucho más, y bueno, observé que bueno, al principio iba sola, pero a medida que la iba siguiendo, iba como juntándose con otros bancos de peces, es decir, había como un par de sargos por ahí por el fondo, se puso con ellos a imitarles, a seguir su movimiento. Luego se fue con un banco de salpas también a lo mismo. Había un grupo de 20 salpas y se puso a nadar junto a ellas. Y yo creo que, o sea, me llamó bastante la atención, y me imagino que haciendo eso, supongo que intenta camuflarse con el resto del banco, como pasar por uno de ellos y aprovechar para cuando haya un pez que esté en su rango, ¿no?, de caza, o que sea del tamaño perfecto para ella, pues sea más fácil para ella sorprender y atacar. Eso lo suelen hacer mucho, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro lo hacen las lubinas. Se meten con las guisas, en bancos de guisas. Los peces pequeños pues andan cerca de las guisas muchas veces, se sienten seguras porque saben que no corren ningún peligro, y de repente aparece la lubina, ¿no?, que al final se parece mucho, la forma que tiene la lubina se parece mucho a la de la guisa. Se meten con ellas y a partir de ahí comen. Yo creo que también... Sí, personalmente también por el mismo motivo, por la forma y por el color, las barracudas o espetones también he llegado a ver que llevan el mismo comportamiento de vez en cuando. Y también decir que aunque sea un pez, que ahora hablaremos de la alimentación, pero aunque sea un pez que tiende a comer en velocidad, a ser un depredador explosivo, ¿no? También tiene sus estrategias de caza y las utiliza a su favor. Así que bueno, ahora podemos hablar de la alimentación, por ejemplo. Claro. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la alimentación, y la alimentación es totalmente carnívora, dieta carnívora. Come a su edad más juvenil, come crustáceos, come pececillos, quisquillas, gambitas, todo lo que encuentre. Moluscos pequeños. Moluscos pequeños, un poquito de todo esto. Y luego sí es verdad que cuando alcanzan tamaños más grandes son depredadores más potentes para los peces, ¿no? Pueden comer pequeñas sardinas, pequeñas guisas, pequeñas agujas. ¿no? Incluso ya cuando alcanzan tamaños grandes hablamos de grandes agujas, grandes peces, en general caballa, todo esto. Sí, peces de mayores dimensiones, al fin y al cabo. Son peces que, como decimos, que se hacen muy grandes, entonces depende del tamaño que tienen, comen pues bueno, lo que esté a su alcance, ¿no? Sí, pero siempre muy voraces y bueno, no hacen miramientos en cuanto a lo que vayan a comer. Bueno, en cuanto a su forma de cazar, como hemos dicho, también tienen su parte más estratégica, pero bueno, también aprovechan su gran musculatura, su portento físico para de repente hacer arrancadas rápidas y en un sprint corto pues aprovechar y cazar especies que a priori son rápidas, pero claro, como ella aprovecha esa explosividad, pues no es un gran problema para ellas. Antes hablábamos entre tú y yo, no lo hemos grabado, pero hemos hablado también de dos tipos de músculos, uno el blanco y otro el rojo. El rojo le permite nadar constantemente y el blanco, más a velocidad crucero. El blanco es la explosividad total, tiene una musculatura súper desarrollada que al final alcanza velocidades
muy grandes en muy poco tiempo. Además tiene una agilidad especial gracias a esa musculatura y consigue alcanzar presas con una velocidad tope. Claro, como hemos dicho, agujas y bueno, otros peces pelágicos que a priori son rápidos, pero claro, como en ese sprint corto, explosivo, aprovechan esta gran musculatura que tienen, pues no es gran problema para ellas. Antes de meternos con cómo la pescamos y otros detalles, quiero mostraros un vídeo para que veáis las luchas, que son impresionantes. Aquí tenéis una. Creo que puede haber serviola justo debajo. Voy a echar un lance. Creo que eran. Voy a hacer una vertical. Ahí veo alguna más. Creo que sí son, Creo que sí son. Mira, llevo. Esto va a ser serviola. Seguro. Metida hacia el fondo. Vamos. Hay que levantarla. Está ahí. Vamos. Está rozando todo, tío. Vamos. Creo que sí es serviola, Creo que sí es serviola. ¿No la veo bien? Sí. Sí. Qué bonita. Qué bonita. Esta es chula, Esta es chula. Chicos, mirad qué buen tamaño para lucharla. Qué buen tamaño. Venga, para el agua. Venga, que te vas al agua de cabeza. Eso es. Mirad, se va perfecta ahí. Se va hacia la izquierda. Se va perfectísima. Bueno, ahora hablamos de la época reproductiva y bueno, sobre todo la edad de madurez sexual de esta especie, de la serviola. En el caso de los machos es cuando alcanzan unos 3 o 4 kilos de peso, entre unos 70-80 centímetros de longitud, y en el caso de las hembras es en una edad un poco más avanzada, en un tamaño un poco más grande, entre 4 o 5 kilos y 80-90 centímetros. Y bueno, como la mayoría de peces también es una especie ovípara que se reproduce de forma externa, es decir, depositan los huevos en el agua y el macho los fecunda ahí mismo en el agua también. Y bueno, en cuanto a la cantidad de huevos, hemos podido leer también que las hembras más juveniles ponen de 2,5 a 3 millones de huevos por temporada. Y las hembras juveniles son entre 10 y 15 kilos. Sí, algo así. Y luego, bueno, como hemos dicho, de edad reproductiva a partir de los 70-80 centímetros, o bueno, hasta 90. Pero bueno, las juveniles eso, en ese rango, e incluso las más grandes, de hasta 30 kilos, pueden llegar a poner hasta 30 millones de huevos por temporada. Es decir, que tienen una alta tasa de reproductividad. Perdón. Pero ahí hay un problema, que al final nosotros hablamos mucho de cuántos huevos ponen, ¿no? O cuántos se reproducen, pero luego la realidad es que no todas llegan a ser serviolas. Claro, la mayoría de especies, es que esto es un mecanismo de supervivencia también de las especies que ponen tantos huevos y esto, o sea, han evolucionado para poner tantos huevos por este mismo motivo, que no muchos o casi ninguno llega a la edad adulta o a la edad reproductiva de la especie, así que de alguna forma tienen que continuar con la vida de la especie. Sí, al final son pérdidas naturales. Los huevos se debilitan o se los comen otros peces o yo qué sé, al final no llegan a florecer. Claro, en las etapas más juveniles de la especie pues son muy vulnerables ante cualquier otro tipo de animal o ser marino que haya. Eso es. Entonces, bueno, que al final no todos los huevos llegan a ser serviolas. La época de reproducción suele ser normalmente entre primavera y verano. Los mejores meses son entre mayo y agosto. Suele estar por ahí. Las temperaturas ideales para la puesta de huevos suelen ser 26 grados, una cosa aproximada. Y normalmente no se acercan tanto a la costa para desovar. Los huevos son pelágicos, se mantienen a flote y los mueven las corrientes, pero bueno, sí es verdad que no suelen estar muy cerca, pero sí se suelen acercar un poquillo, suelen estar a una distancia en la que ellas se sienten cómodas para reproducirse.
y sí es verdad que esas épocas podemos pescar serviolas de un tamaño pelín más grande que las de otoño, pues rondarán los 4 o 5 kilos, que es ya cuando alcanzan esa madurez sexual. Las podemos pescar desde costa, muchas veces buscando distancia más que en otoño, ¿no? Porque, como decimos, no se acercan tanto a la costa, pero sí se mantienen a una distancia prudente. Bueno, y hablando más a nivel local, yo que soy de aquí de Mallorca, hablando de la temporada aquí de la serviola, que es a finales de verano, septiembre, se da en esta época por este mismo motivo. Como la época pico de reproducciones entre junio y julio, las serviolas más juveniles, bueno, las puestas se dan en una zona un poco más oriental del Mediterráneo, entonces cuando van cogiendo ya un tamaño un poco más grande, que empiezan a cazar, a hacerse cada vez más grandes, pues se van saliendo del Mediterráneo, y es en este punto cuando pasan por nuestras islas, y es cuando podemos dar con ellas, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, que es cuando hay más actividad. Bueno, que al principio de la temporada más que nada tiene un tamaño más pequeño, de 20-30 centímetros como mucho, y bueno, ya luego a finales de octubre, noviembre podemos encontrarlas ya bueno, cercano al kilo, porque al final al ser bueno, como igual que las llampugas, que es más o menos la misma época de reproducción, crecen muy rápido, entonces en un lapso de 1 o 2 meses pueden alcanzar 1 kilo fácilmente. Sí, que las serviolas que pescamos en septiembre-octubre, que son bueno, en agosto incluso, que son los verderoles que hemos dicho antes, son los de mayo. Claro, sí. Entonces, bueno, eso, que crecen a toda pastilla. A toda leche. A toda pastilla. Sí. Y ahora que lo más interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo más chulo, lo que nos interesa a todos, ¿no? Lo que nos interesa a todos, que es cómo se pescan. Claro. Pues nada, si quieres empezar. Sí, bueno, a ver, en cuanto a pescar las señuelos, que es como la forma de pescar las que más nos interesa a todos aquí, como hemos dicho, habitan en zonas, bueno, es una especie pelágica, entonces buscarán, bueno, están a media agua, pero yo creo que es importante también buscarlas en unas profundidades más elevadas y en zonas de roca, es decir, allá donde haya un corte de roca, tipo una zona de acantilado o parecido, yo creo que sería una buena zona para buscarlas. Sí. Y bueno, en cuanto al tipo de señuelo que usar para pescarlas, yo creo que lo más efectivo es el jig, porque al final es el tipo de señuelo que más hunde, que más movimiento eléctrico le podemos dar, que más le puede llamar la atención a este pez. Sí, al final son peces que, como hemos dicho antes, que son ultra explosivos, les gusta mucho la velocidad, les pone mucho esa velocidad, Sí, entonces, les encanta. entonces muchas veces vienes lento y a veces le pegan, pero no es tan común. Si están un poquito más recelosas y tal, le metes un poquillo de velocidad y ya por instinto suelen atacar. Eso, lo que decías, a partir de 4 o 5 metros está bien. Buscar zona rocosa o zonas de alga, fondos mixtos, más que de arena, y ahí seguramente las encontraremos. Eso sí, muchas veces la presión de pesca también afecta, aunque sean pelágicos. Aunque sea por temporada, que van a pasar sí o sí, pues que a lo mejor ya de la inercia de pasar de generación en generación, de que ya saben que por ese punto sufre su población en específico, su población, pues bueno, yo creo que... Eso es, y muchas veces también hemos dicho que cuando son juveniles atacan en bancos. Es mucho más fácil pescar una serviola que está en un banco que una serviola que va en solitario. Sí. Y eso es pura lógica porque pasa mucho, o sea, lo podemos ver claramente con las llampugas. Una llampuga que va sola, muchas veces le lanzas, le pruebas de todo y no pica, pero van en banco, se pican unas con otras porque es una sola la que va a comer. Claro. Entonces, o sea, dicen, quiero comer yo. Vale, pueden ser hermanas o familiares, pero claro, al final allí yo creo que en el mundo animal eso no importa tanto, por lo menos a nivel pez, entonces lo que se puedan llevar a la boca lo van a aprovechar. Evidentemente también se pescan con minnows, con pequeños minnows. Es verdad que los jigs son los más efectivos, pero hay muchas zonas que las tenemos que no podemos usar jigs. Entonces, minnows o yo qué sé. Yo he pescado bastantes en superficie, pero en la época de abril. La época de abril, entre abril y mayo, es cuando tenemos las más grandes y suelen subir con mayor facilidad a la superficie.
En septiembre-octubre me ha pasado menos. Al ser pequeñas muchas veces tienden a estar más Sí. en el fondo, entonces... Igual no se atreven tanto a subir porque se sienten más vulnerables y se quieren quedar más con el grupo. Sí. Pero claro. Bueno, y aparte de eso, hablando de otros señuelos, los vinilos también, que al final, como van con cabeza plomada, se asimila más a un jig. Pero además los vinilos con cabezas de darting. Sí, con cabezas de darting. Porque al final hacen movimientos más erráticos, Claro, lo que decimos, velocidad, les tienta más, y si traemos de forma más lineal, normalmente va a ser menos efectivo que algo que sea más radiante. Sí, de todas formas, aquí, bueno, hablando más a nivel insular, desde la experiencia de mí mismo y de gente que conozco que pesca, es muy popular, bueno, la flusha, que no me sale ahora el nombre en castellano. ¿La flusha? Sí, no me saldrá. El curricán. El curricán, sí. Eso, el curricán también es muy popular aquí en la época de septiembre, que podemos encontrar tanto serviola como bacoreta y ampuga. Entonces es una técnica que, aunque sea lineal y a una velocidad a lo mejor no tiene unos movimientos tan eléctricos como pescándolo con un jig o tal, le meten igual. O sea, yo creo que en ese momento no sé por qué, pero no distinguen tanto. Sí, en el vídeo que subí hace creo que 2 vídeos, que es cómo, cuándo y dónde pescar estos peces, ahí tengo un ejemplo de una serviola, estoy en un dique, lanzo 3 metros abajo y hago una recogida vertical totalmente, o sea, agresiva, y ahí es cuando le meten. Muchas veces se quedan en los bloques de los diques o yo que sé, en una zona de mucho acantilado, van bordeando la costa, entonces con dejarlo caer y hacer una recogida rápida es ya suficiente. Pero ya os digo, yo lo que suelo hacer para pescarlas, lo que mejor me viene es un lance no muy lejano. A ver, evidentemente si hacemos lejano podemos hacer una recogida muy agresiva dejándolo caer hasta el fondo. Hacemos una recogida con muchos jerks hacia arriba, muy agresiva. A medio camino la dejamos de nuevo caer porque muchas veces van por el fondo bordeando la costa. Y hacemos una segunda recogida con jerks, pero súper agresivo. Yo que soy del Atlántico no estamos acostumbrados porque no nos pica nada si hacemos esto, ¿no? Pero aquí en el Mediterráneo funciona y haciendo recogidas muy agresivas muchas veces le pegan y son muy divertidas esas picadas. Eso. Bueno, sí, jerks a tope, para arriba, dejar caer y otra ronda. Y luego en cuanto a la pelea, bueno, pues os daréis cuenta que tienen mucha potencia. Bueno, los que la hayáis pescado ya, pues ya lo sabréis. Y bueno, si estáis en zonas así de roca, de acantilado, hay que tener cuidado porque, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que bueno, nos damos cuenta que la serviola siempre busca la roca para rozar el bajo. Bueno, no sé si lo hacen con esa intención, pero bueno, me imagino que se intentarán refugiar de alguna forma. Buscar refugio. Y bueno, en ese intento de refugio pues acaban rozando la línea y no es raro que se te acabe soltando por ese mismo motivo, que se parta la línea, etcétera. Muchas veces también tenemos que llevar equipos un pelín sobredimensionados. Si vamos con equipos ultra ligeros, evidentemente lo vamos a disfrutar mogollón, pero corremos demasiado riesgo de perder el señuelo y que el pez se lo lleve en la boca, y eso no queremos. Entonces, si llevamos un pelín sobredimensionado, nos va a ir bien para sacarlo lo antes posible a la superficie y ya desde ahí terminar ya la lucha, ¿no? Pero sí, yo cerraría un poquito el freno, porque si lo dejamos muy suelto en una zona de rocas nos va a hacer lo que quiera, y con una embestida que pegue se va a ir a la roca, sí o sí nos va a buscar roca, no va a buscar nunca mar abierto como acoretas y palometones. Entonces seguramente acabemos perdiéndolo. Cerrar un poquito el freno, intentar subirlo lo antes posible. Sí, al final, bueno, parecido a los meros son más de encuevarse, pero bueno, lo mismo, al principio esforzarse lo máximo para subirlo los primeros metros y luego ya pues es un poco más libre la lucha, pero... Sí, más libre, pero sí es verdad que luego cuando lo acercamos al final, nosotros estamos en una roca, estamos en una roca, entonces lo vuelve a buscar. Cualquier losa que tengamos o lo que sea, tenemos que estar, cosas así, también nos tenemos que fijar mortales. Y levantarla. Yo me acuerdo la primera serviola que pesqué fue, o sea, la primera ya empecé a lo grande. 5 kilos de serviola, un bicho cosa, ¿no? Terrible que no me hizo nada, en toda la lucha no me hizo nada. Claro, eso también es peligroso porque no hace nada, está
aún tiene mucha como energía, nueva, ¿no? tiene Sí. muchísima fuerza. Entonces los últimos metros, ya te digo, había una losa enorme, se me metía por un lado, se me metía por otro, llevaba 8 horas de hilo trenzado en un 0,18, o sea que iba gordo, y aún y todo pues notaba como pac, me iba quitando una hebra y otra. Quitando hebras. Quitando hebras, sí. Así que eso, levantarla Sí. rápido, también sin desgarrarle la boca, evidentemente, sin ser muy brutos, pero ir bombeando hacia arriba y así la conseguimos sacar sin hacerle demasiado daño, lo menos daño posible y sin dejarle el señuelo en la boca. Yo creo que un poco así, ¿no? Sí. Nada, yo recomiendo que las busquéis, porque para mí es uno de los peces más divertidos que hay en cuanto a lucha, potencia, Claro. y también, no sé, que hay muchas, cuando entran bancos de verdad. Nada. Bueno, también comentar, bueno, por lo menos aquí a nivel Baleares hay una veda para esta especie. Eso es, sí. Que no recuerda Ha cambiado este año. Ha cambiado, ¿no? Antes era 30 centímetros durante todo el año. No, miento. 30 centímetros durante un mes, ¿no? en septiembre, Sí. o por ahí, esas fechas. Ahora ha cambiado y son 35 centímetros durante todo el año. Sí, así que eso, siempre respetar las vedas, respetar las medidas, los tamaños, perdón, los tamaños mínimos, porque al final, como cualquier especie, aunque sea, como hemos dicho, de una alta tasa de reproducción, si somos si nos pasamos de pescar las pequeñas. Sí, si nos pasamos de pescar las pequeñas y de muchas, pues al final acabaremos con ellas, como ya hemos hecho con muchos animales. Porque no les dejamos ni reproducirse una sola vez. Sí, porque al final la mayor plaga del mundo somos nosotros mismos. Sí. Entonces, yo creo que llega un momento que nos tenemos que dar cuenta de eso y de frenar, poner un poco el pie en el freno en cuanto a ese tipo de cosas y poner algunas medidas. Totalmente. Pues nada, espero que os gusten estos vídeos y nada, decirnos qué pez queréis que trabajemos la otra vez. Y saludos a Marc, que esta vez no ha podido estar. Sí. Chao. Chao.